Reporte 100. En el Congreso del Estado funciona un comité técnico asesor del Parlamento abierto que es integrado por ciudadanos. Rubén González Ibarra es integrante de este comité técnico asesor del Parlamento abierto y le agradezco que nos tome una llamada esta mañana. Rubén, ¿cómo está? Buenos días. Muy buen día, Juan Carlos, con mucho gusto, a la orden. A ver, son temas a veces difíciles de comprender. ¿Qué es esto del Parlamento abierto? Bueno, mira, Juan Carlos, creo que sí es conveniente poner un poquito en contexto. El Parlamento abierto es una figura legislativa pues relativamente novedosa, relativamente nueva, que según los teóricos, bueno, ha sido adoptado por los estados democráticos modernos. Tiene su origen recientemente a partir de una agenda de trabajo sobre gobierno abierto establecido en Estados Unidos en la época de Barack Obama en el año 2009 y en el caso de México fue en 2014, si no estoy mal, cuando se establece una agenda legislativa también sobre Parlamento abierto, un acuerdo entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, incluido en ese acuerdo al menos 10 o 12 organizaciones civiles y el INE como Instituto de Acceso a la Información. Desde entonces se establece y desde entonces también quedó mandatado que fuera legislado en las entidades federativas. Sin embargo, en el caso de Sonora, pues tuvieron que transcurrir al menos 7 años, 8 años para que esta figura legislativa fuera adoptada. Sí. Sería a finales del año 2021 que se reforma la Constitución, la ley orgánica del Estado, y es cuando arranca el establecimiento de esta nueva figura legislativa. Sí, ya existe entonces en el Congreso del Estado esta figura de Parlamento abierto, entonces significa que ya a través de esta figura los legisladores tendrán que consultar cada una de las iniciativas que presenta o de las decisiones que toman. Mira, a partir de junio, finales de junio del año próximo pasado, del 22, derivado de una convocatoria que lanzó el Congreso, se integró precisamente el Comité Técnico Asesor sobre Parlamento Abierto. Somos 7 ciudadanos del Estado, los que integramos este Comité Técnico. Actualmente se está trabajando de manera muy decidida en el establecimiento de un plan de acción y de la reglamentación correspondiente para darle vida pues ya práctica a esta nueva figura legislativa. Sin embargo, Juan Carlos, vemos, ¿no?, que el tema sobre Parlamento abierto es muy llevado y muy traído por algunos legisladores en el cumplimiento de su función, pero todavía falta acotar ahí algunos elementos para que esto funcione debidamente. Sí, los integrantes, ¿cómo fueron seleccionados? Me dice que son 7 integrantes del Comité Técnico Asesor del Parlamento Abierto. ¿Cómo fueron seleccionados? Mira, se lanza la convocatoria, si no soy mal, a principios, mediados de mayo del año del 22, se convoca, participamos en esa convocatoria, algunos ciudadanos, ante una comisión designada por el propio Congreso como soberanía. Fueron revisados nuestros currículum, comparecimos ante dicha comisión, hicimos una propuesta sobre la visión de este tema, y después de un proceso fuimos seleccionados, electos estas 7 personas, ¿no? La compañera Sonia Fuentes Molina, Gabriela Costa Campoy, Danitza Zamora Abril, el doctor Víctor Manuel Peña Mancillas, el licenciado Máximo Reynoso Otón, el ingeniero Alejandro Villanueva Guerigo y pues su servidor Rubén González Ibarra, ¿no? Todos desde una perspectiva estrictamente ciudadana. ¿Son cargos honoríficos? ¿Reciben algún pago?
Es correcto, son cargos absolutamente honoríficos, ¿no? Sí. No recibimos ningún... Ya hay antecedentes, Rubén González Ibarra, de mecanismos de participación ciudadana que el Congreso ha implementado otros años. Recuerdo el Comité Ciudadano que vigilaba la labor de los diputados y otros también comités que se han formado, que los diputados suelen utilizar para tratar de legitimar el trabajo que no realizan. ¿Cómo le van a hacer, Rubén, para que no los utilicen? Porque luego la tentación es muy grande a los diputados para legitimar asuntos legislativos con una supuesta participación ciudadana, cuando realmente los diputados responden, en este caso, a los intereses del gobernador en turno. Gobierno va, gobierno viene, y los diputados responden a los intereses del gobernador en turno. Cuando estaba Claudia Pavlovich, hasta los diputados de Morena respondían a los intereses de Claudia Pavlovich. Ahora, pues obviamente responden a los intereses y deseos del gobernador en turno. Es algo que no ha cambiado en nuestro país y parece que no va a cambiar. ¿Cómo le van a hacer, Rubén, para que no los utilicen? Juan Carlos, efectivamente, ¿no? Más allá de un marco jurídico que en los distintos poderes funciona la participación ciudadana, debo entender o debo reconocer que en mucha medida simulación. En el propio Congreso ya existía una figura similar. Sin embargo, en el caso del Parlamento abierto, yo soy de la opinión de que viene esto pues mucho más en serio, porque no se deja a la deriva. Sí. Juan Carlos, el Parlamento abierto es un compromiso, una alianza internacional, luego nacional y en este caso y estatal, que se rige bajo mandatos, se rige bajo ciertos principios. O sea, son 10 principios, 10 ejes fundamentales los que rigen al Parlamento abierto, ¿no? Sí. Y tienen que ver con el derecho a la información, con la participación ciudadana y la rendición de cuentas. Son temas muy interesantes. La información parlamentaria, la información presupuestal y administrativa. Ya ves que actualmente hay temas por ahí pendientes en la agenda del Congreso del Estado que tienen que ver con esto. Tiene que ver con la información sobre legisladores y los propios servidores públicos que trabajan administrativamente en el Congreso. Tiene que ver con la información histórica, con datos abiertos y no propietarios, la accesibilidad y difusión, el conflicto de interés, también un tema muy importante, y pues el compromiso de que se legisle a favor sobre el Parlamento abierto. Sí. Ahora bien, efectivamente nosotros como comité ciudadano, pues no, de ninguna manera estamos dispuestos ni queremos ni ser simplemente floreros o figuras decorativas dentro del Congreso del Estado, ¿no? Sí. Por ello precisamente es que se está trabajando muy seriamente en el establecimiento por ahí de un plan de acción y una reglamentación que nos permite y que nos exija, además, cumplir con una función a cabalidad. Sí, por ejemplo, hay un ciudadano que se llama Héctor Yomans en Twitter, publica en redes sociales. Él ha hecho solicitud de información al Congreso del Estado para que el Congreso transparente la partida de ayudas sociales, porque en la anterior legislatura, en la partida de ayudas sociales, se sirvieron con la cuchara grande y estamos hablando de 300, 400, 500 millones de pesos de ayudas sociales, y él está pidiendo la justificación de cada gasto que realizaron los diputados para ayudas sociales, y está batallando para conseguir la información. Le dan largas en el Congreso del Estado para entregar la información que ya pidió a través de la ley de transparencia. Dice, por ejemplo, le voy a leer los tweets que publicó el 20 de enero. Para cerrar la semana en cuestiones de transparencia, le pedí al Congreso el listado de beneficiarios por medio de ayudas sociales de 2020. La semana pasada platiqué que ha sido una tribulación obtener la información por transparencia. La cantidad de dinero que se erogó en 2020 por medio de ayudas sociales es de 340 millones de pesos. Se justificó tanto presupuesto por la pandemia que iba iniciando. Lo normal sería que se publicara dónde quedó ese dinero y a quién benefició. La burocracia interna del Congreso ya le echó la bolita al área de informática.
alegan que no pueden procesar 25 cajas de información, que no pueden escanear tantos documentos. Además dicen, en el 2022 no hubo presupuesto para comprar equipo, hubieran agarrado de los 340 millones de pesos. Es decir, le están dando largas para no contestar, quizá porque no tienen los comprobantes, quizá porque no les conviene dar a conocer esta información, quizá, quién sabe. Ahí ustedes qué pueden hacer, por ejemplo, Rubén, para transparentar esto que se ha manejado en el Congreso de millones y millones de pesos que en la legislatura anterior utilizaron para ayudas sociales y que el ISAF les observó, después el ISAF bajó esas observaciones, después dijo el ISAF que habían solventado, y total que se hacen bolas los diputados y no hay una explicación contundente sobre eso. ¿Qué pueden hacer ustedes como Comité Técnico del Parlamento Abierto? Mira, Juan Carlos, ahí evidentemente hay una clara violación, no únicamente a la propia ley de acceso a la información pública, no en lo general, sino además hay una clara violación a esos principios precisamente que te menciono, no, sobre los cuales se finca el Parlamento abierto. Hay una clara violación al principio precisamente de acceso a la información y específicamente a la información parlamentaria. Sí. Pues, ¿no? Porque precisamente es una obligación que el Congreso del Estado, que a solicitud de cualquier ciudadano se tenga que proporcionar la información acerca pues de los del ejercicio del presupuesto, del cómo, cuándo y en qué se ejerció ese presupuesto, porque dentro de esos principios que menciono, no se trata únicamente de tener un portal que normalmente no funciona, sino que la obligación es que esté constantemente siendo revisado, que en él se disponga de la información y que para que los ciudadanos puedan o podamos tener con claridad pues no cuál sí. es el destino que se le da a ese presupuesto. Sí, bueno, pues ahí está esta situación de este ciudadano que quizá pueda ser un tema que ustedes puedan ustedes analizar. Rubén González Ibarra, vienen decisiones importantes, la reforma a la Ley 4 de la Unison. Por ejemplo, ahí el Parlamento Abierto del Congreso, ¿qué va a hacer? Existe un borrador de una iniciativa para reformar la Ley 4 de la Unison de parte de la Secretaría de Gobierno, que ha sido sometida a consulta de la Rectoría y de los sindicatos universitarios, y se rumoró que pretendía el Ejecutivo enviar esa iniciativa al Congreso para que vía fast track se aprobara una reforma de la Ley 4. Es decir, ese es rumor, no está confirmado, está a nivel de esa materia, pero en ese sentido, ante decisiones tan trascendentes como una reforma universitaria, ¿ahí qué pueden hacer ustedes como Comité Técnico Asesor del Parlamento Abierto para que sean decisiones que se tomen con el consenso y con la información suficiente para toda la población? Mira, Juan Carlos, el tema que han llevado y que han traído, que acabamos ahorita de comentar sobre la llamada estafa legislativa, yo creo que es un tema que está pendiente por parte del Congreso del Estado. Sí. Y en ese último tema específicamente sobre la iniciativa de reforma de la Ley 4, coincido totalmente contigo, es un tema de mucha relevancia, de mucha trascendencia, que debe, cuyo ruta para su reforma creo que debe transparentarse, ¿no? De entrada, evidentemente son trabajos y acuerdos que se están trabajando, y lo voy a decir de esta manera, en lo obscurito, o al menos que no se han transparentado. Debo decirte que yo he platicado yo soy académico precisamente de la Universidad de Sonora, sí. Tenía más de 33 años de servicio, recientemente me acabo de jubilar, conozco la vida interna de mi alma mater,
platicaba precisamente con algunos compañeros maestros acerca de este tema, ¿verdad? Y nosotros consideramos que es un tema de tanta relevancia que ni las autoridades universitarias ni el Estado, el sindicato mismo y la comunidad en general debemos dejar de lado. Hablar de una reforma a la Ley 4 no es poca cosa. Sí. Estamos hablando de una comunidad de poco más de 45,000 alumnos, Juan Carlos. Estamos hablando que como parte de esa comunidad habemos poco menos de 2.500 maestros, poco más de 2.500 trabajadores entre sindicalizados y entre trabajadores de confianza, pero sobre todo representa nuestra máxima casa de estudios. En los puntos de vista que hemos vertido, que yo he vertido en lo personal, en el tema acerca de la Ley 4, debemos ser extremadamente prudentes, extremadamente cuidadosos, porque si bien es cierto, una reforma a la Ley 4 se hace necesaria. Evidentemente una ley de más de 30 años pues debe reformarse para adecuarse a las necesidades de regulación actuales de nuestra alma mater, pero yo soy de la opinión que debe tenerse sumo cuidado, porque no podemos pasar del polo norte al polo sur, por llamarlo de esta manera. No podemos pasar de una ley que acota o que limita libertades a una ley que nos pudiera llevar a un exceso de libertades y que pudiéramos caer en un libertinaje. Creo que es un tema de mucha importancia, de mucha trascendencia, y que por lo tanto no se debe trabajar en lo oscurito. Sí. Creo que se debe socializar, creo que se debe consultar. Para ello, precisamente, en lo personal yo tengo la posición de que deben establecerse foros de consulta con organizaciones ciudadanas, no únicamente con la parte sindical, sino con otras organizaciones y con la comunidad sonorense en general. Es un tema de mucha relevancia. Muy bien, entonces, bueno, está este Comité Técnico Asesor del Parlamento abierto. Pues éxito, Rubén, en esta iniciativa tan cuesta arriba, y lo digo tan cuesta arriba por el bajo nivel de diputados que tenemos, lamentablemente, y porque el Congreso en los últimos años se ha convertido en una oficialidad de partes, lamentablemente. En los últimos años, no este sexenio y los de atrás también. Rubén, gracias. A ti, Juan Carlos, muchas gracias. Estaremos al pendiente del tema de la reforma a la Ley 4, como otros temas más, con toda seguridad. Gracias, estamos en contacto. Reporte 100.